Qué bueno volvernos a ver en nuestra reunión general de iglesia a través de esta plataforma digital, y qué bueno que podemos reunirnos y estar activos como iglesia. Hoy continuamos con nuestra serie Reinicia. No hay duda que estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero es tiempo también para poder reiniciar la búsqueda de un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y este es el momento que podemos reiniciar con fuerza en la búsqueda de ese crecimiento. Y esa es la idea del compartir de estos pilares que encontramos en el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y como ustedes saben, ya hemos transitado por dos de esos pilares. Uno de ellos fue la virtud y el otro el conocimiento. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tercer pilar, que es el dominio propio. Y la idea entonces de abordar este tema hoy es con la intención de que juntos descubramos qué es el dominio propio, por qué es importante el dominio propio en nuestras vidas y cómo puede ayudarnos a crecer espiritualmente y tener una vida de victoria sobre los pecados y sobre aquellas cosas que controlan nuestras vidas y que nos evitan crecer espiritualmente. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos guíe en una oración. Acompáñeme ahí en sus casas. Señor, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de reunirnos en esta forma como su iglesia. Le pedimos esta noche que en el poderoso nombre de Jesús usted nos guíe, Padre, y que hable a nuestro corazón y a nuestro entendimiento de lo que usted tiene para nosotros en esta ocasión. Guíenos a través de su Espíritu Santo, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero que recordarles entonces lo que hemos estado hablando y mencionar el pasaje que está en 2 de Pedro en el capítulo 1, versículo del 5, y esta vez lo vamos a leer hasta el 8. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y el 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 6 en estos versos que hemos leído que debemos añadir a la fe dominio propio. Antes dice virtud, conocimiento, y hoy dice dominio propio. Ahora bien, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio se relaciona con el término templanza que aparece en el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 23. Y tiene una raíz en el idioma griego con la palabra enkrateia, que literalmente quiere decir la habilidad de tener la rienda de uno mismo, ser dueño de sí mismo. Igualmente, la palabra dominio propio, tal como aparece aquí en Pedro, tiene relación con un vocablo en el idioma griego que se llama sofronismo. Y sofronismo es una palabra compuesta que quiere decir pensar seguro o una mente sana. Eso es lo que quiere decir dominio propio. Así que podemos definirlo también, el dominio propio, como la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones, y de estar en armonía con la voluntad de Dios. Es la decisión de hacer la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad o vivir para nosotros mismos. Por lo tanto, el dominio propio es importante para crecer espiritualmente. Y ese es el deseo del apóstol Pedro cuando nos dice que añadamos a nuestra fe dominio propio. Es importante entonces el dominio propio. Porque en realidad una persona sin dominio propio es propensa al fracaso, principalmente al fracaso espiritual.
Hay un pasaje en Proverbios, en el capítulo 25, versículo 28, que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En una versión contemporánea dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora, es el hombre que no frena sus impulsos. Entonces la palabra de Dios compara a una persona sin dominio propio como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene muros. En la antigüedad las ciudades más importantes estaban amuralladas. Las murallas entonces evitaban que fuerzas externas, enemigas, vinieran e invadieran y tomaran control de las ciudades y las destruyeran. Generalmente, por ejemplo, en la historia bíblica se menciona que las ciudades eran arrasadas, eran quemadas y se llevaban todo lo valioso, las fuerzas enemigas, o tomaban control total de las ciudades. Entonces, cuando una persona no tiene dominio propio, es precisamente como una ciudad sin muros y sin muralla. Está expuesta a que fuerzas externas y aún fuerzas internas de sí mismo le controlen. Es importante que el dominio propio nosotros lo obtengamos y lo cultivemos, porque la falta de dominio propio va a afectar tu vida en general. El dominio propio te puede afectar en el orden espiritual, en el orden emocional, en el orden físico, en el orden de las relaciones con otros. Por ejemplo, en el orden espiritual, es imposible que si no tienes dominio propio puedas crecer espiritualmente, porque no vas a tener el control de tu vida en función de buscar al Señor en vez de hacer otras cosas. Y ese es el punto. Va a afectar tu vida en esos órdenes: espiritual, emocional, físico, relacional. Te pregunto, ¿dónde necesitas fortalecer el dominio propio? Podría ser en tus pensamientos. Una de las cosas que tienen dificultades todas las personas, y me incluyo yo, por ejemplo, es los pensamientos. Muchas veces tengo pensamientos no correctos. Y cuando estaba estudiando para compartir acerca del dominio propio, me sentí un poco avergonzado por la clase de pensamientos que he tenido, porque no he tenido dominio propio en mis pensamientos. Pero gracias a Dios que me dio la oportunidad de estudiar acerca del dominio propio, y entonces hoy puedo venir y tener victoria sobre los malos pensamientos, porque todos tenemos malos pensamientos. No hay nadie aquí que diga: no, yo no tengo pensamientos malos. Todos los tenemos. Puede haber en el área que te necesites fortalecer el dominio propio, en el área de las actitudes. ¿Cómo respondes cuando estás en determinadas circunstancias? ¿Cómo son tus actitudes? Hace algunos días yo tuve una diferencia, por ejemplo, con mi esposa en una cuestión ahí bien particular. Y generalmente cuando pasan estas cosas, yo me pongo en una posición de no querer hablar con ella. Yo lo confieso. Ustedes dirán: wow, el pastor. No, yo soy vulnerable igual que ustedes. Pero entonces, como estaba estudiando el dominio propio, me abstuve de venir y tener una mala actitud, y se arregló el asunto. También puede ser que no tengas dominio propio al manejar el enojo. ¿Cómo eres cuando te enojas? ¿Dañas a las personas? ¿O te enojas fácilmente? No tienes dominio en tu vida. Hay un proverbio, el proverbio 29:11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. El que tiene dominio propio sosiega la ira, sosiega el enojo. Por eso en el libro de Efesios dice que debemos, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Podemos dominar el enojo, pero teniendo dominio propio. Puede ser que no tenga dominio propio en el manejo de las finanzas. Uno de los mayores problemas que las personas tienen hoy en día es que no pueden manejar sus finanzas. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Algunas personas son compulsivas para venir y comprar cosas que no necesitan. Gracias a Dios que hoy está todo cerrado, si no, muchos
estarían en más problemas financieros. Y gracias a Dios que no estamos recibiendo totalmente los salarios y no nos permite ir a comprar cualquier cosa. Dios nos ha puesto aquí dominio propio desde afuera, ¿verdad? Pero debemos tenerlo nosotros, el dominio propio. En la moralidad, tener dominio propio en la moralidad. Durante esta pandemia ha crecido el número de personas que están constantemente metidas viendo pornografía. Viendo pornografía. En vez de estar buscando al Señor en oración y en la lectura de la palabra, lo que están haciendo es viendo pornografía porque no tienen dominio propio. Y la pornografía causa problemas, no solamente en la persona, sino en las relaciones del matrimonio y en las relaciones de la familia. Puede ser que no tengas dominio propio en el área sexual o en el dominio propio con la lengua. Aquí es una costumbre hablar mal de las personas. Y generalmente nosotros nos vemos involucrados hablando mal del gobierno, hablando mal de cualquier persona. Eso es no tener dominio propio, porque ustedes y yo debemos controlar nuestra lengua. Aunque es difícil, dice en el libro de Santiago, con un miembro tan pequeño es difícil dominarlo, pero quien domina la lengua tiene éxito, Puede ser que no tengas dominio propio en tu relación con otros, que tenés problemas con todo el mundo. Porque fácilmente te enojas, porque fácilmente ofendes, porque fácilmente dices cosas incorrectas. Entonces no hay dominio propio y eso afecta a tus relaciones, no solamente en el contexto de tu trabajo, sino también con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con toda tu familia. Cuando no tienes dominio propio en lo que haces, en lo que dices y en las actitudes. Y tal vez hasta acá ustedes pudieran estarse preguntando, está bien, pastor, yo sé que no tengo dominio propio, pero ¿cómo es que yo puedo hacer para obtenerlo? Bueno, quiero decirte, si no eres un creyente, lo primero que tienes que hacer tú es recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, porque Él es el que puede darte dominio propio. Pero lo más importante acá es recibirlo a Él para salvación y para obtener vida eterna. Quiero decirte que tú y yo somos pecadores y por causa de nuestro pecado, ustedes y yo merecemos estar separados de Dios eternamente y para siempre. Pero el Señor hace 2000 años vino para que tú y yo no fuéramos a estar separados de Él y a ir a un lugar que se llama infierno, sino que Él vino y murió en una cruz, fue crucificado en esa cruz. Fue sepultado, dice la Biblia, y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo y limpiando todos tus pecados, pagando en esa cruz con su sangre todos tus pecados. Y te perdona a través de esa sangre preciosa que Él derramó ahí. Dice que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre esperando porque tú tomes una decisión de eso que Él hizo en esa cruz, que fue morir por amor a ti. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Cómo se hace eso? Pues es algo personal que tú tienes que venir y hacer una oración, reconociendo que eres un pecador, que no te puedes salvar por ti mismo y que le recibes a Él como tu único y suficiente Salvador, porque Él murió en esa cruz para salvarte. Hazlo. Si no tienes alguien que te guíe, puedes hacerlo tú solo, ahí en tu casa, en este momento, si estás viendo esta reunión. Así que si ya eres un creyente, entonces para tener dominio propio, tú tienes que venir y mostrar dos cosas en tu vida que son importantes para obtener y fortalecer el dominio propio. Una de ellas es la diligencia. La diligencia. Y mira lo que dice el pasaje de 2 de Pedro 1 del 5 al 8. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia,
Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Diligencia. Diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia dice que es la cualidad o virtud de hacer cosas con la debida rapidez o agilidad y bien hecho. Sobre todo cuando se requiere prontitud para resolver problemas o situaciones de apremio. Es lo opuesto a la indolencia o a la pereza. Así que es necesario ser diligentes. En lo que se requiere diligencia, dice Romanos 2:11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. El que es diligente, no cabe la palabra pereza, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, dice. Si tú quieres entonces tener dominio propio, tienes que ser diligente en venir y obtener y ejercitarte en este pilar del dominio propio. Y Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y lo que estamos escuchando ahorita es que el dominio propio es importante en la vida de todo creyente. Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos esto que estamos escuchando, estas palabras que estamos escuchando, estas palabras que estamos oyendo con respecto del dominio propio. El dominio propio no va a aparecer de manera espontánea o por arte de magia. El dominio propio tienes que ejercitarlo. Tienes que ejercitarlo. Recordando esto, que el propósito final de añadir dominio propio a la fe es crecer espiritualmente, es dar fruto. Eso es lo que dice 2 de Pedro 1:8 cuando expresa, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto. No van a estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ustedes saben que lo que hemos dicho es que la diligencia es opuesto a la pereza, al ocio. Aquí es importante saber que el dominio propio es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si es un fruto del Espíritu, ¿quién lo da? Lo da Dios. Lo da el Espíritu Santo. Tu relación con el Señor es básica para obtener el dominio propio. Por eso Juan en el capítulo 15, versículos del 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. En la Reina Valera dice, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, dice en este versículo 5, y yo en él dará mucho fruto. Y esta parte final me gusta. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que no pueden obtener dominio propio si están separados de la vid, que es el Señor. Y el versículo 8 de este capítulo 15 de Juan dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y el deseo del apóstol Pedro es que los hermanos crecieran espiritualmente, que dieran fruto, igual para nosotros hoy. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Si el dominio propio entonces es fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, es imposible obtenerlo y ejercitarlo sin tener una relación con el Señor, como lo expresa el pasaje que acabamos de ver en Juan 15. Separados de mí, dice, nada pueden hacer. Así que el Espíritu Santo es quien da el poder para obtener el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que es el Espíritu Santo el que da el dominio propio.
en tu relación con el Señor. Así que en este punto lo podemos concluir con esta frase: es imposible crecer en dominio propio sin una relación íntima con el Señor por medio de la palabra y la oración. Es imposible. Es imposible. Podemos decir entonces que la templanza y el dominio propio es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado, para tener control sobre los apetitos y los placeres de los sentidos. Eso es bien importante. Es la habilidad dada por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero también para obtener y fortalecer el dominio propio en tu vida, debes mostrar disciplina. Disciplina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disciplina? Pues la disciplina, según encontré esta definición, es la habilidad para esforzarse en forma permanente y sistemática en mantener una línea de conducta y lograr un propósito o conjunto de propósitos. Y te voy a compartir un pasaje que está en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 25, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal forma o de tal manera que lo obtengáis. El 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso, disciplina. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso se llama disciplina. Ellos dicen la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En el versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Disciplina, dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En este pasaje el apóstol Pablo lo que hace es una referencia de las Olimpiadas en Atenas, en Grecia, en tiempos antiguos. Todos los atletas que participaban, principalmente en las Olimpiadas en Atenas, en realidad ellos tenían que pasar por trabajos fuertes de entrenamiento. Ellos eran sometidos a una disciplina rigurosa para poder venir y estar listos para participar en los Juegos Olímpicos en Atenas. Estuve buscando información acerca de cómo es la vida de un atleta y encontré un ejemplo que está relacionado con uno de los corredores más emblemáticos y más famosos que ha tenido el mundo en estas épocas, y es Usain Bolt. Usain Bolt es un jamaiquino, y uno de los corredores olímpicos en la historia del atletismo que ostenta actualmente 11 títulos mundiales. Eso no lo tiene nadie más que él. 11 títulos mundiales y 8 títulos olímpicos como velocista. Además posee los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevo de los 4 por 100 metros. Solo él lo tiene. Ahora la pregunta es: ¿cómo logró esto Usain Bolt? Con disciplina, con diligencia. Y una de las disciplinas que él tenía es que entrenaba entre 4 y 5 horas diarias. Le daba. No es que se ponía ahí a jugar Nintendo, a chatear o a ver el Facebook o el WhatsApp. No. Él venía 4 y 5 horas diarias. Tenía una alimentación balanceada de 5.500 calorías. ¿Saben lo que significa eso? Porque él quemaba calorías, que es un gusto. No se desvelaba, no andaba parrandeando. A veces estaba separado de su familia por mucho tiempo cuando iba a participar en Olimpiadas. O sea, tenía una vida disciplinada para poder lograr lo que logró. Por eso es importante la disciplina para alcanzar el dominio propio.
porque no va a aparecer, como dijimos antes, de manera espontánea, sino que hay que obtenerlo. Así que para fortalecer el dominio propio es necesario implementar disciplina en nuestra manera de vivir. Sin disciplina es imposible alcanzar metas u objetivos. Nadie va a alcanzar metas o objetivos sin ser disciplinado en ciertas cosas. Y en este caso que estamos hablando, si hay que obtener dominio propio, hay que tener disciplina. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que evitan que tú tengas dominio propio? Podría ser uno de los obstáculos, podría ser la pereza. Es que me cuesta levantarme en la mañana para tener mi tiempo con el Señor, para orar y para leer las Escrituras. Yo creo que hoy en día esta pandemia nos ha distorsionado el tiempo, ¿verdad? Y muchas veces pues estamos controlados por el tiempo. Y posiblemente hoy que estamos, por ejemplo, estuvimos bastante tiempo en casa y trabajando ahí y trabajamos más que cuando estábamos en la oficina. Pero si tú no tienes disciplina, no vas a tomarte el tiempo correcto para venir y buscar al Señor en la oración, en la palabra, porque te va a dominar la pereza. La falta de dominio propio es que te dominan otras fuerzas como la pereza o como la misma indisciplina. Mire, en nuestra cultura, la cultura hondureña, aquí es hacer las cosas a como salga o a lo que salga. No hay disciplina, no hay dominio propio. O la justificación. La justificación es cuando tú dices, es que yo no voy a cambiar, yo así nací, así me voy a morir. Es pura justificación y eso es pecado. Y eso es pecado. O la falta de interés de crecer espiritualmente. Por eso es importante que le pidas al Señor que te ayude a crecer en dominio propio. Que te ayude a crecer en dominio propio. Porque el dominio propio es importante para tu vida espiritual y para tu vida en general. Cuando tú tienes dominio propio, vas a tener éxito. No me gusta usar esta palabra éxito, pero vas a tener victoria en todas aquellas áreas en las que tienes dificultades cuando tienes dominio propio. El dominio propio te va a ayudar. Por ejemplo, te ayudará a elegir siempre lo correcto. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo voy a tener dominio propio. No me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas que me van a afectar. Muchas veces los creyentes quisiéramos hacer cosas, ¿verdad? Y muchos fracasan cuando no tienen dominio propio y amparados en la gracia, cometen barbaridades. Y después andan ahí preguntándose por qué les pasan cosas. Porque a Dios no lo podemos engañar, eso es lo que dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Pero cuando nosotros tenemos y aprendemos y fortalecemos el dominio propio, entonces vamos a ser capaces de hacer siempre lo correcto, porque no nos vamos a dejar dominar por nuestros pensamientos, nuestras emociones y algunas acciones incorrectas. Eso es importante. Y es interesante que lo que nos va a ayudar el dominio propio tiene que ver con cosas, con acciones, con verbos. Por ejemplo, te va a ayudar a abstenerte de todo lo que perjudica tu vida espiritual. En 1 de Pedro 2, del 11 al 12 dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Te va a ayudar a abstenerte de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y el versículo 2 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, al considerar tu testimonio, al considerar que en determinadas circunstancias tenés dominio propio y no actúas controlado por las emociones. Es bien importante entonces el dominio propio.
Nos va a ayudar a abstenernos de todo aquello que perjudica tu vida espiritual. Y Tesalonicenses primera en 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Te va a ayudar a abstenerte de toda especie de mal cuando tienes dominio propio. Y aquí me llama la atención y lo quisiera mencionar porque lo encontré y me parece que es importante en el sentido del tiempo que estamos viviendo. Un pasaje que está en Eclesiastés 3:5 expresa: tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Con la pandemia, entonces, tenés que tener dominio propio. Algunos de los solteros quieren venir y abrazar a las muchachas solteras, ¿va? No, este es tiempo de abstenerse de abrazar, porque estamos en pandemia. Este es un tiempo entonces que tenemos que aprender a abstenernos. Con el dominio propio nos va a dar esa posibilidad. También nos va a ayudar a obtener victoria contra la tentación y el pecado. Y quisiera mencionar un pasaje que está en Génesis, en el capítulo 39 del versículo 7 al 12. Y este es un acontecimiento que tiene que ver con un hombre que tuvo dominio propio. Tuvo dominio propio. Dice el versículo 7 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Estamos hablando de José el soñador, como se le conoce. Y dijo: duerme conmigo, le dice la doña peligrosa. Y él no quiso, dice, dominio propio. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Estaba claro de quién era él. Él era de Dios, hijo de Dios. Y hablando ella a José cada día, y todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, una doña insistente. Hoy en día hay algunas doñas insistentes. Ustedes varones deben cuidarse, deben cuidarse. Y aconteció, dice en el versículo 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. Y ella dice que lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella, huyó y salió. Dominio propio nos va a ayudar a tener victoria contra la tentación y el pecado, el dominio propio. Todo lo contrario sucedió con un hombre que la escritura ya lo denomina Sansón. Sansón estaba escogido para realizar propósitos de Dios, pero él nunca tuvo dominio propio. Nunca tuvo dominio propio y fracasó. Así puede suceder con cada uno de nosotros cuando no tenemos dominio propio. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Nos va a ayudar a huir de la tentación y el pecado. Una pregunta para todos ustedes: ¿qué hacen cuando la tentación está al acecho y llama a tu puerta? ¿Qué haces? Alguien dijo: cuando la tentación toca mi puerta, yo le pido al Señor que Él abra la puerta, porque si yo la abro voy a fracasar. ¿Qué haces? Dominio propio es importante ahí. Hay que ejercer dominio propio. Si lo tienes y el Señor ya te lo ha dado. También te va a ayudar, o vas a ser capaz de tomar las mejores decisiones en tu vida. Es importante. Cuando tienes dominio propio, entonces vas a tomar las mejores decisiones. No vas a fracasar. A menos que cometas algunos errores, pues, pero si tienes dominio propio, cuando no vas a ser impulsivo, tomando decisiones impulsivas, que generalmente es cuando no tenemos dominio propio. Y hay un ejemplo que lo traje porque me parece que esta persona
tomó una decisión en su mente, porque recuerden lo que hablamos acerca del dominio propio relacionado con la palabra sofronismo, que es mente clara, mente sana, mente recta. Entonces, dice Daniel 1 en el versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Él se propuso mentalmente no contaminarse con los manjares del rey. Y no era porque era vegetariano, sino porque él sabía de dónde venían todos esos manjares. Dice acá entonces que dice que propuso no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Qué estás haciendo tú cuando hay cosas que están ahí que te atraen? Como en el caso de Eva cuando miró el árbol que dice que era codiciable, que era rico. ¿Qué haces? ¿Tienes dominio propio? Pues cuando lo tienes, te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. No solamente en esa área, sino en todas las áreas. En todas las áreas. El dominio propio es importante también porque te vas a aprender a mostrar sobriedad en las diferentes circunstancias de la vida. Sobriedad. ¿Eres una persona sobria? Una persona sobria es que cuando está en determinadas circunstancias, él sabe lo que tiene que hacer. Miren, hay cosas que por ejemplo, en el libro de Timoteo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, donde están los requisitos de los líderes, uno de los requisitos de los líderes es sobriedad. Que sea sobrio. Un líder que no tiene sobriedad, no tiene entonces dominio propio. Un líder que mete la pata fácilmente, ¿verdad? Claro, todos nos equivocamos en algún momento, pero el que frecuentemente está metiendo la pata por falta de sobriedad y por falta de dominio propio, el Señor entonces nos pide que seamos sobrios en diferentes circunstancias. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y este no perdona, este te va a devorar. Te va a devorar cuando no eres una persona sobria, cuando no tienes dominio propio. Por eso es importante. Y Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Necesitamos sobriedad. Los jóvenes, por ejemplo, se disparan muchas veces, pero tenemos que aprender a ser sobrios en la vida, en las cosas que hacemos. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Por eso decía el pasaje, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar por ellas. Debemos ser sobrios. Por eso es importante entonces que ustedes y yo fortalezcamos el dominio propio. Ya nos dio el Señor el dominio propio, porque es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, debemos ejercitarlos. Así que quiero concluir con esto. Una persona que tiene dominio propio será una persona equilibrada en su manera de vivir la vida cristiana, capaz de tener control sobre las emociones, dominar los impulsos pecaminosos, tomar las mejores decisiones y crecer en el carácter de Cristo. Así que pídele al Señor que te ayude a obtener y fortalecer el dominio propio en tu vida. Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de considerar su palabra y poder aprender acerca de lo que es el dominio propio. Una de los pilares, Dios, que forman parte de ese pasaje que hemos estado estudiando durante estas semanas. Te pido, Señor, que nos ayude a tener dominio propio en todas las cosas o en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, se lo suplicamos, Señor, que nos ayude. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.